Hola, qué bendiciones una vez más. Estaré desde este medio trayendo una palabra de bendición para cada una de nuestras vidas. En esta ocasión, pues quiero hablar de un tema muy interesante que es necesario para el diario vivir que tenemos hoy y cómo nos movemos en el mundo, cómo estamos viendo que pasan las cosas, se sucede todo lo que estamos experimentando en estos últimos tiempos. Pues es necesario hablar de este tema que es un tema en el cual el mismo Señor Jesucristo vino a implantar en 12 hombres y hoy lo hace a nosotros por medio de ellos. Por medio de estos 12 hombres obtenemos eh, esta fe, porque vamos a hablar de la fe y el título de ese mensaje es precisamente ese: conforme a vuestra fe se ha hecho. ¿Y por qué conforme a nuestra fe? Porque es que hoy sabemos o vemos o creemos entender qué es fe, pero en realidad nosotros, bajo nuestro conocimiento, no entendemos realmente qué es fe. Aún los discípulos, tanto tiempo que duraron con el Señor Jesucristo, y en determinado momento le preguntaron: Señor, aumentanos nuestra fe, porque ellos creían que no tenían fe. Aunque tenían al autor y consumador de la fe delante de ellos, aún ellos pensaban que no tenían fe. Entonces, quiero tratar de este tema porque a veces tenemos mal concepto de lo que realmente es la fe. Entonces, eh, ahí es la manera como medimos nuestros logros o como medimos realmente la relación con Dios, es a través de la fe, a través de realmente ver si creemos o no creemos, porque la fe está ligada con el creer. Entonces, vemos que la fe no es un salto al vacío, no es cerrar yo los ojos y dejar que todo pase, no. Nosotros tenemos una fe viva, una fe en la cual podemos confiar. Así como un día el Señor Jesucristo le dijo a Tomás: porque has visto, Tomás, has creído. Entonces, Él no quiere que solamente sea por creer, sino por ver, sino por creer, que realmente hay una confianza en un Dios poderoso, en un Dios soberano, en un Dios que desde que lo conocimos vamos a confiar en Él. Todos los días de nuestras vidas, al levantarnos, nos levantamos con fe. Al apoyar el primer paso fuera de nuestra cama, en el piso, ya sabemos que ese pie nos va a apoyar todo nuestro cuerpo. Ya sabemos que no vamos a caer porque tenemos fe de que nos vamos a parar, nos vamos a levantar. Desde allí comienza la fe de cada día de nosotros, en nuestras vidas. Entonces, la Biblia nos enseña. Y quiero dejar como estipulado tres maneras como la Biblia nos muestra la fe que debemos de tener cada uno de nosotros. Entonces, quiero ir con una anécdota de cierto hombre que extendió un cable allí en las cataratas del Niágara, un cable de un lado al otro, y empezó a caminar por el cable con una varita para hacer equilibrio, y pasaba hasta el otro lado. Y todo el mundo empezó a acumularse y a ver de que este hombre tenía muy buen equilibrio y que llegaba y pasaba al otro lado y que de pronto él iba a caer en determinado momento. Pues eso era lo que de pronto había en la expectativa de la gente. Cuando este hombre llega y se devuelve y vuelve y pasa y se devuelve, entonces había gente al otro lado y había gente a este lado. Entonces él empezó a preguntarle a la gente: ¿ustedes creen que puede volver a pasar allá? Y todo el mundo: sí, sí. Y cuando él llegaba al otro lado lo aplaudían y bueno. Entonces él tomó una carretilla y empezó a preguntarle a la gente: ¿ustedes creen que puedo pasar con esta carretilla hasta el otro lado? Y todo el mundo: sí, sí, lo aplaudía y estaba muy alegres de verlo a este hombre, lo que hacía. Cuando él llegó y pasó al otro lado con la carretilla y les preguntó a los del otro lado: ¿ustedes creen que puedo volver a pasar para el otro lado? Y todo el mundo le decía que sí. Entonces le dijo: ¿será que puede alguno subirse en la carretilla para yo poderlo pasar al otro lado? Y ningún voluntario salió. Entonces uno dice: ¿sería que realmente creían en el hombre? ¿Creían que él iba a pasarlos al otro lado? Porque todo el mundo veía que él pasaba y paseó muchas veces con la carretilla de lado a lado, pero en el momento en que esa fe tuvo que ser ejercitada, ahí fue donde no creyeron. Entonces, esto es algo que nos sucede a nosotros también a diario. Vienen las circunstancias difíciles, vienen los momentos en los cuales nosotros dudamos y allí es donde tenemos que ejercitar nuestra fe. Entonces,
una cosa igual le pasó a Pedro. Cuando él tuvo la necesidad o el momento de ejercitar su fe, no pudo hacerlo. ¿Por qué sería? Porque esa fe no estaba bien fundamentada, o porque de pronto esa fe no era verdadera, o porque de pronto esa fe, como tengo acá anotado, no era el resultado de lo que verdaderamente él creía. Entonces, eso es lo que yo quiero en este mensaje llevar a cabo. Entonces, primero quiero orar para darle al Señor la posibilidad de que nos enseñe y que nos abra el pensamiento, la mente y el corazón, y que Él sea mismo guiándonos. Entonces, Padre, yo te doy gracias en este precioso día, en este momento, Señor, porque tú puedes, Señor, obrar en cada uno de nosotros, Señor. Y así como tú, a través de tu Santo Espíritu, eres nuestro aliento, eres quien nos enseña, eres quien nos da vida, Señor. Yo quiero pedir dirección hoy a través de ti, Señor, para este mensaje, Señor. Tú eres nuestro Maestro y tú eres quien nos revela esta palabra, esta escritura conforme tú quieres, Señor. Sabemos, Señor, que tú viniste a obrar a este mundo, viniste a traernos un mensaje de vida para nuestras vidas, Señor. Por eso es que yo te pido la dirección a ti. Hoy me quito de este lugar, que no sea yo, sino que seas tú a través de tu Santo Espíritu, hablándonos, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Y que allí los que están viendo, escuchando este video, Señor, que también ellos puedan ejercitar una fe viva, Señor, como tú tienes para nosotros este mensaje, Señor. Yo te doy gracias y te pido dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya habiendo orado, pues quiero ir a un versículo que está allí en Mateo 9:29. Vamos a Mateo 9:29. Y es de una historia que tal vez la hemos leído algunas veces. Está desde el versículo 28, voy a leer, y el 29 dice así: Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe se ha hecho. Entonces, el Señor aquí les dio la posibilidad de que ellos formaran parte de eso que iban a recibir. O sea, Él les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? O sea, la confianza primero la tenían que poner en Jesús, porque Él preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, estaba hablando de Él. ¿Yo puedo hacer esto? Y ellos le dijeron que sí. Entonces dice que les tocó los ojos y les dijo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Y así mismo fue como recibieron la vista, porque tuvieron fe. Al igual que aquellos leprosos que vinieron a Él, a Jesús, y eran 10 leprosos. Cuando Él llega y les dice: vayan preséntense a los sacerdotes, y ellos sin reproches, sin decirle: bueno, pero queremos la sanidad ya. Ellos tuvieron fe de que yendo hacia los sacerdotes iban a ser sanos. ¿Por qué hacia los sacerdotes? Porque ellos eran los únicos que podían mirarles su cuerpo si ya había sanado de la lepra y dictarles o darles un papel que constara de que ellos habían sido sanos y que ya podían mezclarse con las demás personas. Entonces ellos al ir fueron sanos, dice la palabra, pero uno solo fue el que vino a pedir prácticamente a dar gracias al Señor, y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. O sea, fue sano de la lepra y al mismo tiempo fue salvo. Entonces dice acá lo que veíamos de los ciegos: conforme a vuestra fe se ha hecho. No es conforme a nuestra fama, no es conforme a nuestros amigos o a nuestros sentimientos o a nuestro futuro o a nuestra... No, sino nuestra fe. Es conforme a nuestra fe se van a hacer las cosas. Entonces la fe también tiene que ser ejercitada. Si nosotros creemos, tenemos que actuar. Así pasó con la fe de Moisés, fue muy distinta a la fe de Josué. ¿Por qué? Porque la fe de Moisés, él primero veía y después actuaba. Entonces, asimismo, en la fe de Josué, él primero tenía que dar el paso y las aguas iban abriendo, las del Jordán. Mientras que Moisés, él extendió sus manos, tenía fe en Dios y él vio que el mar se abría. Él vio que el mar se abría y ellos podían pasar, el pueblo de Israel pudo pasar. Mientras que Josué decía, o el Señor le mandó, que los sacerdotes tenían que empezar a pisar el agua. Los sacerdotes que llevaban el arca empezaban a pisar el agua, y a medida que ellos iban dando el paso, el agua se iba abriendo.
Entonces, esa fe es la que quiere hoy en día nosotros, una fe que va combinada con obras, una fe que va combinada con el creer realmente, con el ejercitarla. Entonces, eso es lo que quiere el Señor de nosotros hoy en día, una fe que verdaderamente se ejercite, que no sea porque decimos nosotros, bueno, fue por mí, ¿cierto? A veces nos damos la gloria, el Señor no quiere que recibamos la gloria a nosotros, sino que la reciba siempre Él. Entonces, la fe es como decir la moneda por la cual podemos nosotros circular en una ciudad o de pronto ir al cielo. Esa es la fe, la que necesitamos. Si no tenemos fe, no podemos ir al cielo. Es así de sencillo. Entonces, la fe es el mejor activo que nosotros podemos tener. Y la fe o la incredulidad es el peor pasivo que podemos nosotros tener. Entonces, así mismo podemos irla ejercitando. Entonces, el mayor pecado que lleva a muchos al infierno no es el homicidio, no es tantos pecados que hay en el mundo, no, es por no creer. Es porque si el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y si no creemos de que Él murió por nuestro pecado, pues no vamos a ser librados de esos pecados que tenemos nosotros, no podemos ser justificados, no podemos ser redimidos. ¿Por qué? Porque necesitamos la fe, ponerla en el Señor Jesucristo, que fue el que dio la vida por nosotros. Entonces la incredulidad es el mayor pecado que puede haber. Me recuerdo que allí en los evangelios nos habla de que les decía el Señor a los escribas y fariseos, les decía que podían cometer un pecado que era imperdonable, que era prácticamente blasfemar contra el Espíritu Santo. Era la incredulidad contra el Espíritu Santo, contra todo lo que Él estaba haciendo, porque Él estaba lleno, Él estaba actuando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaba actuando, haciendo milagros, y los fariseos lo acusaron de que Él estaba haciendo milagros por Belcebú, el príncipe de los espíritus, de los demonios. Entonces, el Señor les dice que eso era una blasfema contra el Espíritu Santo y que no les sería perdonada. Pero en ese momento no era perdonada porque simplemente el Señor estaba presente. Pero hoy en día, ¿cuál sería el pecado imperdonable? El pecado imperdonable sería no creer en el Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede limpiar de nuestro pecado. Él es el único que puede hacer que nuestros pecados sean borrados, que no sean vueltos a tener en cuenta. Y Él dice que nuestros pecados los echó allí, al fondo del mar. Hay otro versículo que dice que así como está de lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Entonces eso fue porque creímos, por fe. Entonces eso es lo que Él quiere, Señor. Él primeramente quiero ver la fe verdadera o la fe que es verdad. Entonces la Escritura dice que todo el que creyere no será avergonzado. Y vamos allí a Romanos 10:11. Miren lo que dice Romanos 10:11. Dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Leí hasta el 13. Entonces fíjese que aquí el Señor siempre, para ver o para prácticamente probarnos en cuanto a nuestra fe, Él tiene que ver que realmente creamos, que realmente actuemos. Que dice que todo aquel que en Él cree o que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esa es la fe que Él necesita para poder actuar en nosotros, para poder entrar a ser parte de nuestra vida. Entonces es una fe que es verdad. Y el único que puede ver nuestra fe es el Señor. El único que puede ver nuestro corazón, si realmente creímos o no creímos, es el Señor. Y ya cuando Él ve que creímos, pues Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Y Él nos sella con su Santo Espíritu. Entonces es una manera de Él darnos esa fuerza, darnos ese vigor, darnos esa seguridad de que no vamos a volver atrás. ¿Por qué? Porque ya Él va a estar morando dentro de nosotros y no vamos a volver atrás. Entonces esa es una manera de obtener la fe verdadera, de estar verdaderamente posesionados de lo que creemos y de lo que verdaderamente ponemos nuestra fe. Allí en Hebreos 12:2, quiero mirarlo. Hebreos 12:2, mira lo que nos habla en cuanto a la fe. Dice en la palabra Hebreos 12:2, dice,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado en oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, eso lo tenemos que creer. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, Él fue el que colocó la fe en nosotros. Él fue, porque dice allí en Efesios que la fe es un don, es un regalo. Y es la manera como el Señor nos pone esa fe en nosotros. Y esa fe tenemos que empezarla a ejercitar nosotros mismos. Él nos da la capacidad de creer, Él nos da la capacidad de tener fe, ¿cierto? De una fe viva, de una fe que es verdadera. Y la única manera de desarrollarla es nosotros actuando a medida de esa fe, irla desarrollando. Si yo quiero obtener un trabajo y paso una hoja y no paso hojas de vida, no estoy actuando, no estoy desarrollando mi fe. Pero si yo tengo que en fe y le oro a Dios que necesito un trabajo y empiezo a pasar hojas de vida, me empiezo a mover, empiezo a golpear puertas, el Señor en algún momento de esos me abrió una puerta porque según la voluntad de, y de acuerdo a la voluntad de Él. Y Él sabe lo que más necesito o la manera como yo lo merezco. Entonces es una manera y es la manera de Dios. En cierto momento una vez también se levantó el Señor y llegó y le dijo allí a los que estaban reunidos, dijo, el que cree en mí, como dice en la Escritura, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces dice el Espíritu que iban a recibir en ese momento de que creyeran. Y ese Espíritu iba a ser la fuerza, iba a ser el poder, como lo había dicho. Entonces el Señor siempre se mueve a través de la fe. La incredulidad, pues no va a actuar, no va a dejar actuar. La incredulidad no me va a dejar verdaderamente ver a Jesús ni que Jesús actúe en mí. ¿Por qué? Porque la incredulidad es la parte negativa de la fe o lo que no va de acuerdo a la fe. Entonces, puesto los ojos de Jesús, entonces para ejercer fe tenemos que saber o tenemos que entender quién es Dios, ¿cierto? De que Él es todopoderoso, de que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Él puede hacer todo lo que quiera y a la manera como Él quiera. Entonces, si nosotros queremos ejercitar esa fe, necesitamos creer y conocer quién es Dios. Los discípulos, aunque, como decía al principio, se movían, caminaban, actuaban, veían los milagros que hacía el Señor, las enseñanzas que les daba, y aún así, en determinado momento tuvieron que decir, aumentando la fe, porque ellos veían que eran cosas sobrenaturales, que eran cosas difíciles de entender, pero el Señor, por eso es que nos abrió nuestra mente, nuestro corazón, que nos da el Espíritu Santo para poder ver las cosas espiritualmente, porque dice que el hombre carnal o el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las podemos entender. Entonces la única manera de entender qué es fe, qué es creerlo espiritualmente y moviéndonos por fe y mirándolo de la manera que Dios lo ve. Entonces dice acá en el Salmo 9:10, tengo allá, aquí, en ti confiarían los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. En Daniel 11:32 también tengo acá, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice Daniel. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces la única manera es conocer a Dios, conocer realmente quién es Él, para poder tener confianza. En el momento en que nosotros tenemos una silla y nos vamos a sentar en esa silla, tenemos la fe, la confianza, la certeza de que esa silla no se va a romper en el momento en que yo me siente. Y muchos, como decía al principio, ejercitamos nuestra fe de diferentes maneras. Si yo voy a donde un médico y él me examina y de pronto el dictamen que él me da, yo sé que él lo está haciendo, estoy colocando mi fe en él y creyendo en que el dictamen que él me da es verídico, que es verdadero. Creo que la medicina que me receta ahí y donde voy a donde el farmacéutico, creo que la medicina que él me está dando, porque hoy en día los médicos escriben una letra que uno ni entiende, no sabe si lo que le están dando es verdaderamente lo que está ahí escrito, pero yo creo que en la letra que el médico colocó, también creo que aquel que la leyó, que es el farmacéutico, también la leyó y me está dando la medicina que realmente debe ser. Entonces es una forma como nosotros estamos desarrollando nuestra fe y a diario lo hacemos. Entonces, aunque son personas extrañas que no las conocemos, pero creemos que todo eso va a funcionar. Si yo me monto en un avión, en un automóvil o en cualquier medio de transporte, barco, ya sea, creo que en el momento en que yo pongo mi tiquete o pago mi pasaje,
creo que voy a llegar al lugar donde quiero ir, porque tengo la fe de que ese conductor o ese piloto me va a llevar al lugar donde yo necesito ir. Entonces estoy colocando o experimentando mi fe en ese piloto, estoy poniendo mi fe en ese transporte, en ese avión, de que no va a pasar nada. Entonces, todo el momento y a toda hora estamos experimentando fe. Entonces, esa es la fe verdadera que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros. Como primer punto, la fe verdadera. Como segundo punto, tengo acá el fundamento de la fe. Todo tiene que tener un fundamento. Nosotros tenemos que creer en algo que habrá una seguridad. Si yo estoy pasando por un puente de estos peatonales, yo creo que este puente me va a resistir y creo que lo construyeron con esos fines, de que las personas que se subiesen a ese puente no se iba a caer. Entonces, hay fundamentos en la fe bíblica. Entonces dice acá, voy a leer Romanos 10. Romanos 10, del 14 al 17. Dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo profetizarán si no fueren enviados? ¿Y cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos esa fe en un fundamento, y el Señor por eso es que nos ha dejado este libro maravilloso, porque el fundamento es su palabra. Porque nosotros creemos que si el Señor, y si creemos en Él, y si creemos que el Señor puede actuar, esta palabra que salió de su boca puede darnos la seguridad de que se cumplirá. Puede darnos la seguridad de que estas promesas y todo lo que está escrito aquí va a suceder. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces aquí nos dice que cómo creerán y cómo invocarán a aquel en el cual no han escuchado. Entonces la única manera es nosotros hablarle a las personas de la palabra de Dios, de este fundamento. Entonces la fe tiene que tener un fundamento y ese fundamento es San Jesús. Y la palabra de Jesús está acá en este libro. Entonces son dos cosas muy fundamentales para que nosotros podamos creer y ejercer nuestra fe. Entonces es una manera como nosotros lo hacemos. Y así como decía, es un don de Dios, es un regalo, es una manera como Dios nos lo demuestra. Allí en Hebreos 11.1 nos dice que la fe, dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Entonces es una certeza, es una confianza, es algo que nosotros ya tenemos o creemos que está estipulado y que va a ser así. Entonces dice aquí en Hebreos 11 inclusive, quiero leer allí los versículos últimos de Hebreos 11, que es 11, 38 y 39. Miren lo que nos dice en Hebreos 11. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, aquí nos está hablando y nos da la galería de la fe de ciertos hombres como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Elías, todas estas mujeres, hombres que nos habla aquí, que tuvieron fe en determinado momento y creyeron en el Señor, y que esa misma fe los ayudaron. Dice que algunos recibieron por la fe resucitados a sus muertos, a sus hijos, así como la viuda de Naín, así como la hija de Jairo, así como allí el mismo Lázaro, ¿cierto? Por la fe recibieron todas estas promesas o todas estas cosas porque creyeron, pero que algunos dicen que no recibieron lo prometido, sino que lo recibió fue su descendencia. Como Moisés no entró a la tierra prometida, aunque el Señor le había prometido que él entraría a la tierra prometida, pero en determinado momento el Señor no dejó que entrara debido a la desobediencia de Moisés. Entonces él lo único que hizo fue ver la tierra prometida, él la vio, fue porque fue algo prometido, pero no entró a ser parte de los que allí fueron como Josué y todas estas personas que entraron allí a la tierra prometida, no entraron, ¿cierto? Y hubo unos que sí entraron. Entonces, algunos sí recibieron lo prometido, algunos no lo recibieron. Entonces, aquí vemos que ellos, aunque no lo recibieron, tenían fe de que lo iban a recibir,
pero lo recibió su descendencia. Entonces es una forma de nosotros tener un fundamento de la fe y de creer que realmente el Señor tiene poder para hacer todo esto. Entonces esa es la fe bíblica, o la fe o la forma de que nosotros podemos creer en lo que el Señor es. No es una esperanza que es tal vez, la fe no es tal vez, la fe es una seguridad, es algo que es verdadero y fundamentado en la palabra. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que nos habla de la fe, la palabra de Dios. Y como tercer punto tengo el resultado de la fe, porque la fe tiene resultados. Así como la fe tiene un fundamento, así como la fe es verdadera, así como la fe mueve inclusive cosas que nosotros pensamos que no se pueden lograr y la fe lo hace, entonces el Señor tiene para nosotros todas esas promesas cumplidas en su palabra. Entonces el resultado de la fe. Entonces vamos allá a Marcos 2.5, es lo que nos dice Marcos 2.5. Entonces dice, al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, hijos, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dices, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos dijo, ¿por qué caviláis en vosotros, en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces aquí vemos, leí hasta el 11, aquí vemos que el Señor sabía que había gente increíble alrededor de él, sabía que la fe que actuó no fue la fe del paralítico, sino fue la fe de los que lo llevaron, que abrieron la carpa allí por encima, abrieron un roto y pudieron traer al paralítico para que quedara en el centro donde estaba el Señor Jesús. Entonces, esta historia que nos habla de la sanidad de este paralítico, ¿cuál fue actuó? ¿O cuál fue la que actuó? Pues la fe de los que lo llevaban, de estos hombres que lo llevaban, que hicieron posible abrir la carpa y bajarlo con un lazo hasta donde estaba el Señor. Entonces, aquí vemos, y vemos también la incredulidad de los escribas y fariseos que cavilaban en sus corazones y decían que él cómo iba a poder perdonar pecados sino solo Dios. Pero era una manera como él también les estaba mostrando de que él tenía el poder y de que él era Dios. Y les estaba afirmando de que él era Dios. Entonces, aquí en la Biblia también nos muestra de que él era Dios. Y por eso decía que para uno tener fe era necesario conocer a Dios. Y allí ellos estaban conociendo a través de todos estos milagros, a través de todo lo que el Señor Jesucristo hacía, estaban conociendo que realmente había un Dios y que Él había venido como Dios hombre a dar testimonio de Dios el Padre y que a través de la unción del Espíritu Santo hacía todos estos milagros. Entonces, así como nos decía en el versículo 15 y 16 de Romanos, que dice que cómo predicarán si no fueren enviados, dice como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Y de eso es lo que precisamente tratamos de hacer a través de estos mensajes, a través de estos videos, es de ejercitar la fe de aquellos que escuchan, porque dice que la fe viene por la palabra y el oír la palabra. Y eso es lo que queremos, que en usted esté impregnado esta palabra, de que usted viva para el Señor, de que empiece a ejercitar su fe, de que no es una fe o un salto al vacío, como decíamos al principio, sino que es una fe fundamentada en alguien. Y ese alguien es una persona, es el Señor Jesucristo, quien vino y murió en una cruz para darnos a nosotros vida, y una vida en abundancia, lo dice la palabra. Entonces, ¿cuántas cosas podemos nosotros hacer para obtener fe? Ninguna, solamente creer y solamente poder actuar de acuerdo a esa fe que creemos. Si yo creo que puedo ser un buen estudiante, pues tengo que empezar, ¿cierto?, a estudiar, a ejercitar ese deseo de estudiar y a ejercitar esa inteligencia, abrir mi inteligencia. ¿Y cómo lo hago? Pues leyendo. ¿Cómo lo hago? Pues yendo a estudiar, pues capacitándome, escudriñando libros,
Y todo esto va a hacer que mi fe sea ejercitada. Al igual cuando empezamos a leer este libro, pues creer en Él, creer en todo lo que Él dice, porque nuestra fe no se va a ejercitar si nosotros no creemos en este libro, si no creemos en el Señor Jesucristo, si no creemos en Dios. Porque muchas personas hoy en día dicen creer de Dios y se levantan sectas, se levantan muchas organizaciones que van en contra de este mismo libro, que este es el libro de la fe. Entonces, si no creemos en este mismo libro, ¿cómo vamos a ejercitar fe? ¿O cómo vamos a guiar a otros hacia la fe? Como decía, que aquí, que nosotros somos los que tenemos los encargados de llevar las buenas nuevas para aquellos que lo necesiten. Entonces, dice que más no todos obedecieron el Evangelio. Dice que en Isaías, dice que ¿quién ha creído nuestro anuncio? Más la fe es creer, es obedecer. O sea, cuando yo creo, cuando yo tengo fe, pues tengo que ejercitar esa fe obedeciendo. Entonces, es la única manera. Dice, algunos han oído la verdad, pero no hacen nada al respecto. ¿Cuántas personas el Señor Jesucristo en determinado tiempo les predicó? Dice que Él pasaba por las ciudades anunciando el mensaje, llevando el mensaje de salvación, diciendo que Él era, ¿cierto?, la única oportunidad que tenían para ser salvos. Pero muchos no creyeron, muchos verdaderamente creían que simplemente era un Mesías o era un hombre ahí que simplemente era mentiroso y como lo creían como un profeta o como un hombre más, entonces no estaban ejercitando la fe en Él, entonces no podían hacer nada. El Señor, antes de entrar a Jerusalén, Él miraba la ciudad y decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice que cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Entonces, allí en Jerusalén fue donde menos milagros pudo hacer el Señor. ¿Por qué? Porque no creían en Él. Porque dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y como sabían de dónde había venido Él, que había venido de Belén, de Judea, de allí de Nazaret, entonces muchos no creían porque habían crecido con Él, pero realmente estaba escrito ya en el Antiguo Testamento, allí en las escrituras que tenían los judíos, de que iba a venir un Mesías. Y en determinado momento llegó y no creyeron en Él porque les faltó fe, no ejercitaron su fe. Y como decía al principio, los mismos discípulos que estuvieron con Él en determinado momento no creyeron, se apartaron de Él, lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque esa fe estaba débil, no estaba fundamentada, no era una fe verdadera, no era una fe bíblica, no era una fe que con resultados, el resultado es ejercitarla. Entonces, hoy yo quiero a usted que está viendo este video, que está escuchando este mensaje, de que usted le abra el corazón al Señor, de que verdaderamente crea. ¿Cómo creemos? El Señor simplemente dice que tenemos que creer con la creación. La creación es testimonio de que hay un Dios. La manera como trabaja el universo, tiene que haber una mano creadora. Si yo veo un automóvil o veo cualquier máquina de las que tenemos hoy en día modernas, una nevera, una lavadora, tenemos que saber que alguien la creó, que hubo unas manos que juntaron ciertos instrumentos o ciertos mecanismos para que funcionara. Así lo mismo, si vemos la creación, cómo funciona tan hermosa y tan perfecta, ¿cierto? Entonces tenemos que saber que hay un creador. Entonces yo lo invito a usted que abra su corazón, que no se deje guiar por aquellos que lo engañan. Y así como un día Satanás engañó a Eva diciéndole con que Dios ha dicho, muchos vienen a decir con que Dios ha dicho, entonces no. Nosotros simplemente tenemos que creer y el Señor nos dio la creación para que creamos por vista, ¿cierto? Y la fe la ejercitamos en Él, que no lo vemos. Entonces dice la palabra de Dios que aunque no lo vemos, ¿cierto?, creemos de que Él hizo. Allí en el Salmo 19 nos muestra toda la creación, todo lo que hizo el Señor, y es la única manera que tenemos que ejercitar esa fe, es viendo la creación y creyendo que hay un Creador, creyendo que Él está allí desde los cielos, obrando, que está gobernando, y que un día va a venir por aquellos que lo esperan y por aquellos que verdaderamente han ejercitado esa fe. Entonces, pues, yo le invito a usted a que, si quiere conocer a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero, a ejercitar esa fe en ese Dios, que abra su corazón y que le ore, haga una oración arrepintiéndose de su pecado y pidiéndole que por favor venga a su vida y que perdone todos sus pecados, porque le hemos fallado.
Todos hemos fallado y en determinado momento hemos tenido que acudir a Él. ¿Por qué? Porque Él permite muchas circunstancias en nuestras vidas simplemente para traernos a Él. Entonces dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo le haré descansar. También la palabra de fe dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y a eso fue lo que Él vino, a traer salvación al mundo. Entonces yo lo invito a que haga esta oración. Entonces, amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que me das de acercarme a ti. Hoy reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Por eso es que hoy abro mi corazón a ti, por eso es que hoy quiero que tú perdones todos mis pecados. Creo que tú moriste en una cruz por mí y hoy creo que tú viniste a salvarme. Por eso es que abro mi corazón y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo una oración así, pues ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, le ha puesto su confianza a Él, su fe a Él y quiere venir, quiere que Él venga a morar en su vida. Entonces Él lo va a sellar con su Santo Espíritu y le va a dar la fuerza para continuar adelante. Empiece a leer la palabra de Dios, empiece a ejercitarse, a creer en ella, a creer en todo lo que está escrito y va a ver cómo la presencia misma del Espíritu Santo va a empezar a guiarlo y va a empezar a darle ese amor que necesita como hijo, de ser perdonado y así poder perdonar a otros. Entonces, ya para terminar, yo quiero orar dándole gracias a Dios por esta palabra y que los que allí la escuchen, que el Señor sea obrando en ellos. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje que me has dado, Señor. Sabemos que hoy en día, Señor, hay muchas clases de fe, hay muchas personas que colocan su fe en cosas, Señor, que dice la palabra, dice que ponen la fe en cosas vanas, Señor, en cosas que verdaderamente no resultan, sino solamente para muerte, Señor. Yo te pido, Señor, por aquellas personas, Señor, que hoy quisieron ejercitar su fe en ti, Señor, que la pusieron en ti, que pusieron esos pecados que habían cometido en la cruz del Calvario y quisieron abrir su corazón a ti, Señor. Yo te oro por ellos, Señor, para que la misma presencia de tu Santo Espíritu, quien es el que convence de pecado, de justicia y juicio, empiece a orar en ellos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este mensaje, gracias, Señor, por esa fe que cada día fortaleces y nos muestras, Señor, que debemos confiar en ti cada día, Señor. También te pido por aquellos hermanos, Señor, que tal vez han menguado en su fe, Señor, que tal vez a través de las circunstancias, Señor, se han apartado, Señor, o su fe, Señor, no ha sido ejercitado conforme a tu voluntad, Señor. Yo te pido por ellos y ayúdalos, Señor, a cada día a crecer, ayúdalos a aumentar su fe como los discípulos te lo pidieron, Señor. Y a mí, Señor, yo te pido también porque nos ayudes a continuar adelante, Señor, con todo este ministerio, Señor, que tú nos has dado, Señor. Te doy gracias, Señor, a ti te alabo, a ti te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.